Van a ser las alegaciones de Izquierda Unida a la ordenanza de tasa de precios públicos de los servicios deportivos del Instituto Municipal de Deportes, que, como sabréis, hay de plazo hasta el día 10, pues nosotros las presentaremos esta misma mañana, y también pues algunas propuestas para mejorar o para optimizar recursos en el Instituto Municipal de Deportes. Como ya comunicamos en su momento cuando se debatió en comisión y en pleno la nueva ordenanza de las tasas por actividades deportivas municipales, nosotros consideramos que la subida había sido muy alta, sobre todo planteada en un solo ejercicio económico. Es decir, compartíamos que había que adecuar las tasas, que había que, digamos que el precio que se cobra por servicios deportivos se tenía que incrementar porque estaba muy bajo y además había sufrido, no se había modificado en muchos años, pero entendíamos que esta subida era muy elevada para hacerla de una sola vez. La subida oscila entre un 30 y un 120% en algunos de los precios y en promedio un 70%, aunque el promedio nunca es, digamos en este caso casi no es un valor muy importante, pero en todo caso estamos desde luego muy por encima de lo que es el IPC y sobre todo lo que entendíamos era que aunque partiéramos de precios bajos y por tanto el coste de servicio apenas se cubría el 20% del coste de servicio por parte de los usuarios, pues había que haber calendarizado la subida en más de un ejercicio económico. El hacerlo así entendemos que además de resultar gravoso, puede resultar disuasorio para mucha gente. Y yo creo que de hecho en este mes y pico en que se conoce públicamente cuál va a ser el precio marcado por el equipo de gobierno, por el concejal responsable del Partido Popular, pues ahí ha generado bastante rechazo social. El tema fundamental que nosotros alegábamos, además de esa calendarización en más de un ejercicio económico, era que se tuvieran en cuenta criterios de renta a la hora para aplicar al conjunto de los usuarios. Es verdad que el Partido Popular ha publicitado, y en algún titular así lo resaltaban desde el propio equipo de gobierno, que por primera vez se iban a tener en cuenta criterios de renta, pero solo para determinadas categorías de usuarios. Es decir, que en la propuesta del Partido Popular solo se van a rebajar pues, a las familias numerosas con rentas bajas o a los usuarios discapacitados con rentas bajas o creo que en otra categoría son personas con problemas de salud, certificados y acreditados. Nosotros entendemos que cualquier persona con rentas bajas se le debe de facilitar el acceso, sobre todo cuando estamos proponiendo una subida que en algunos casos puede duplicar el precio, ¿no? Y nosotros planteamos que las rentas bajas, igual que se consideran exentas para el pago de esa nueva tasa que se ha establecido, ¿no? Tasa por inicio de actividad, pues también pudieran estar exentas por lo menos de aquellas actividades deportivas más básicas, más relacionadas con el aprendizaje, como son los cursos de natación o con el mantenimiento de la salud, ¿no? Y justificamos esto también en el escrito de alegaciones que vamos a presentar porque, bueno, la situación económica está como está y como datos que apuntamos, pues por ejemplo los 19.000 parados que hay en la ciudad y también unos datos de referencia de Castilla-La Mancha que nos dice que el 30% de la población, creo que es el 30,9%, está en riesgo de exclusión social, ¿no? Y quiero decir que yo creo que hay que ser sensibles y en todo caso pues el utilizar los criterios de renta es para todo el mundo que está en una, digamos, pues una situación económica desfavorecida y que necesita pues ciertos apoyos y ciertas facilidades para, en este caso, pues para hacer una inversión en salud o en actividad deportiva, ¿no? Nosotros ya planteamos algunas sugerencias, se nos admitió en el proceso de debate pues que las personas con criterios de salud acreditados también pudieran ser susceptibles de ese beneficio del 20%, esas bonificaciones del 20%, pero sin embargo no se nos admitió pues este criterio general de tener en cuenta la renta para el conjunto de los usuarios. También le hacemos constancia de que hay que ser conscientes de que se ha generado impopularidad con estas nuevas tasas, que se ha generado rechazo y que podemos encontrarnos con un efecto negativo, es decir, se busca una mayor financiación del IMD y por tanto que el ayuntamiento tenga que transferir menos recursos,
pero nos podemos encontrar con que bajen los usuarios y se recaude menos y el ayuntamiento tenga pues que como poco que mantener más o menos la misma financiación. Por lo tanto, coincidimos, digamos, en la finalidad de que se incremente un poco más la autonomía del IMD, en el sentido de que los usuarios soporten un poco más los gastos del IMD y el ayuntamiento se ahorre ciertas transferencias, pero creemos que la forma de hacerlo puede tener un efecto negativo, además de resultar injusto y falto de equidad respecto al conjunto de ciudadanos usuarios del IMD. Entonces, las alegaciones que planteamos van un poco en esta línea, os las resumo. La primera alegación es que se calendarice al menos entre el ejercicio 2012 y 2013 y, por tanto, la tasa que se ha fijado para el 2012 sea la de referencia en el 2013 y la del 2012 sea una tasa intermedia entre la del año pasado y la propuesta, ¿no? Esa sería la primera alegación. Y esto entendemos que nos puede evitar una fuga de usuarios, porque no es lo mismo, pues es una subida en dos ejercicios. La segunda alegación tiene que ver con que se generalicen las bonificaciones del 20% para todas aquellas personas que tengan una renta baja según los criterios que el propio concejal o en fin, la propia propuesta ha marcado de quienes van a estar exentos de esa tasa de gestión administrativa de 6 euros. Ahí se han preocupado y nos parece bien de establecer unos criterios de renta de quién va a estar exento de esa tasa, porque esos mismos criterios se apliquen para ver a quién se le bonifica un 20%. Y eso que entendemos que tampoco debe ser para todo el conjunto de servicios, sino para aquellos más básicos o más generales. Planteamos que sea para el precio de abonos y de cursos, y en concreto las tasas que hacen referencia al anexo 1, a excepción de los complementos por centro termal, y en las tasas del anexo 4 completos. Otra alegación tiene que ver con el descuento que se aplica a mayores de 63 años. La propuesta plantea que se aplique un descuento del 50%, o sea, mucho más alto que los otros, a mayores de 63 años, y nosotros planteamos que se mantenga, pero solo para aquellos cuyas rentas también cumplan, digamos, los criterios de la tasa, porque entendemos que hay usuarios que perciben una alta pensión, que tienen, en fin, otro tipo de ingresos por patrimonio, por lo que sea, y no tenemos por qué financiarles en mayor medida que al conjunto de la población. La cuarta alegación es que hay un planteamiento de rebajar la tasa de promoción deportiva en el artículo 10 a aquellos clubes que tienen un convenio con el ayuntamiento, con el IMD. Nosotros planteamos que sí, pero que se establezca cuánto, y planteamos que se establezca que se aminore, digamos, esa tasa entre un 25 y un 20% en función del coste del mantenimiento de las instalaciones deportivas. Porque ahora mismo lo deja un poco al arbitrio, dependiendo del club, bueno, no se sabe qué cantidad se aminorará. Entonces nos parece que hay una horquilla de referencia, cuando la instalación cueste más, pues que se aminore menos, y cuando la instalación sea más, en fin, que se concrete. La quinta alegación tiene que ver con el precio de las piscinas, de los usos individuales, el anexo de usos individuales, los precios de las piscinas en las escuelas de verano o en los campus de verano. Sabéis que hay una serie de ofertas que normalmente parten de asociaciones de vecinos o de clubes deportivos. Entendemos que todas aquellas que partan de organizaciones sin ánimo de lucro, que son propuestas que plantean pues 4 horas de actividad, 2 de deportes más 2 de piscina para niños y niñas, y es una propuesta con un contenido social importante, porque facilita la conciliación cuando no hay escuela en julio y agosto, y también porque facilita la actividad física y el deporte de niños y niñas, pues que se haga y se mantengan los precios del curso de verano de 2011, siempre que se trate de estas escuelas de verano organizadas por organizaciones sin ánimo de lucro. Y bueno, pues estos son el conjunto de las alegaciones. Nosotros además también os damos a conocer pues una serie de propuestas que vamos a llevar a la Junta Rectora del IMD, que le trasladaremos al concejal, de cómo optimizar algunos de los recursos y mejorar algunas de las capacidades y diversificar la oferta del propio IMD sin incrementar los costes en algún caso se puede establecer algún coste necesario, pero fundamentalmente entendemos que pueden ser medidas que incluso contribuyen a recaudar en la medida en que pueden generar nuevos usuarios. Por ejemplo, la apertura de domingos y festivos por la tarde de pistas de tenis, pádel, frontón y campo de fútbol. Ahora existe la costumbre de no abrir
los domingos por la tarde, y entendemos que todo el fin de semana es una buena época, un buen momento para la práctica del deporte y que puede haber demanda para ello. Esto en principio no tiene por qué incrementar mucho el coste porque bueno, hablamos de unas instalaciones, las que pueden ser más demandadas. En verano, como funcionan las piscinas, el personal de mantenimiento está a tope, puede ser el mismo, aunque se abran estas pistas de tenis, de pádel, de frontón y de fútbol y los campos de fútbol. Y en invierno pues se podría mirar quizá se requiera una persona, pero se podría mirar que no supondría un incremento. En función de la demanda, pues igual también es necesario en invierno, o si en invierno hay menos demanda, pero nos parece que es importante optimizar los propios recursos existentes y sin apenas incrementar el coste de personal. También estudiar la posibilidad de que algunas de las clases infantiles o infantiles y juveniles de tenis o de alguna otra de natación se puedan ofertar en varios idiomas, o sea, se puedan ofertar en algún idioma, en particular en inglés puede ser el más interesante. Y bueno, pues es una actividad practicada en inglés, igual que, por ejemplo, pues la Junta, sabéis que durante los veranos oferta cursillos en inglés para que los niños, a la vez que están haciendo una actividad lúdica, digamos, pues practiquen la lengua. Pues eso también se podría ofertar porque entendemos que dentro de la plantilla de monitores, que es amplia y gente joven y tal, pues probablemente haya gente que maneje más de un idioma. Pero bueno, habría que estudiarlo y es una oferta nueva que puede atraer público, etcétera, ¿no? Y que se puede, pues, en fin, establecer algún incentivo para el profesor y algún precio un poco más alto si la clase se da en inglés, pero bueno, se trata básicamente de optimizar recursos. También ofertar clases de aquagym y natación simultáneas en el tiempo para padres, madres e hijos e hijas, porque muchas veces un padre o una madre, normalmente no van los dos, va uno, a llevar a su niño o niña a aprender a nadar, y ese tiempo es un tiempo de espera, bueno, neutro, muerto, un poco desaprovechado, ¿no? Y nos parece muy interesante que se pudiera ofertar que simultáneamente pues se haga alguna otra actividad física, sea la propia natación o alguna otra, ¿no? Y en ese tiempo incluso establecer un pack de precio para cuando van conjuntamente progenitor e hijo o hija. Y bueno, pues es otra oferta que también se podría hacer con organización, digamos, sin mucho coste o sin ningún coste. Aunque entendemos que las clases habría que darlas por separado, lógicamente, porque cuestiones pedagógicas para los niños no son comparables a la práctica de los mayores. Y también entendemos que sería muy interesante que se mejorara el acceso online o que se mejorara la oficina electrónica del Instituto Municipal de Deportes, porque actualmente para la mayoría de las matrículas, cursos, pagos, renovaciones de tarjetas hay que ir a las propias instalaciones del IMD y son muy poquitas las cosas que se pueden reservar online, algunas pistas de tenis y poco más. Y entendemos que eso facilitaría también y animaría a más usuarios pues a no tener que desplazarse una vez al mes para renovar el curso, para renovar la tarjeta, ¿no? Bueno, estas iniciativas se las plantearemos al concejal y en la Junta Rectora y bueno, pues entendemos que pueden ser una manera de diversificar la oferta e incluso, pues, aunque sea tímidamente, pues mejorar incluso la recaudación, ¿no? Pero bueno, en todo caso, pues lo que nos gustaría es encontrar receptividad a la oferta de alegaciones que planteamos y que justificamos, y sobre todo pues a la secuenciación de la subida y a que las rentas más bajas del conjunto de usuarios, del conjunto de ciudadanos de Albacete se puedan ver beneficiar de algunas bonificaciones.